Imagina que existe una fórmula capaz de desbloquear tu poder interior. Una fórmula que, una vez que la comprendas, cambie por completo la manera en la que ves el mundo y lo que el mundo te devuelve. No es una técnica de productividad, ni un mantra de moda. Es algo mucho más profundo, algo que ha estado dentro de ti desde siempre, pero que nadie te enseñó a usar. Quienes la descubren dejan de buscar validación, dejan de correr detrás del éxito y comienzan a crear su propia realidad. Y cuando eso sucede, nadie puede detenerlos, porque han activado algo que no se ve, pero que lo transforma todo. Hoy, en Caminos Compartidos, exploraremos el legado de Jacobo Greenberg, el hombre que dedicó su vida a comprender esa fórmula. Un científico que cruzó la frontera entre lo visible y lo invisible y nos dejó pistas para despertar una fuerza que podría cambiar tu vida. ¿Estás listo para descubrirla? Déjanos en los comentarios. Estoy listo para despertar. Y al final del video te explico por qué esa frase podría ser el comienzo de una nueva vida. Jacobo Greenberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, nacido en 1946. Dedicó su vida a investigar la conciencia, los fenómenos psíquicos y la espiritualidad desde una perspectiva científica. No era un charlatán ni un gurú. Era un académico con una mente brillante, pero con el corazón abierto a lo intangible. Sus investigaciones sobre meditación, telepatía y sanación espiritual no buscaban magia, sino comprensión. Y su meta era clara: demostrar que existe una dimensión invisible que conecta todo y que esa dimensión responde a nuestra mente. 1. El campo unificado. Piensa en esto. Estás en silencio. No hay ruido, no hay distracciones, solo tú y tu respiración. Cierras los ojos y por un momento dejas de pensar en el pasado o en el futuro. Sientes cómo tu cuerpo se vuelve liviano y cómo una sensación extraña pero familiar te envuelve por completo. Es como si algo te susurrara sin palabras, como si supieras cosas sin haberlas aprendido. Esa experiencia es el comienzo de una conexión con el campo unificado. Jacobo Greenberg sostenía que el universo no está hecho de materia como nos enseñaron en la escuela, sino de conciencia, y que esa conciencia lo une todo. Personas, pensamientos, emociones, espacios, tiempos, un campo invisible que vibra al ritmo de lo que sentimos, lo que imaginamos y sobre todo, de lo que creemos posible. En sus experimentos científicos, Greenberg hizo algo que pocos se atreven a intentar: unir el rigor del laboratorio con la profundidad del espíritu. Reunía personas que no se conocían, las guiaba a través de ejercicios de visualización o meditación y algo sorprendente ocurría. Reportaban haber tenido las mismas imágenes, los mismos pensamientos, incluso las mismas emociones. Algunos decían haber sentido lo que sentía la otra persona, aunque estuviera en otra habitación. Otros sanaban dolencias físicas sin explicación médica alguna. ¿Te imaginas que tú pudieras acceder a eso también? Ese instante en el que te conectas con el silencio profundo dentro de ti, ese momento donde dejas de controlar y simplemente te sincronizas. No es magia, no es fe ciega. Es una tecnología interna que llevas contigo desde que naciste, pero que nadie te enseñó a usar. Para Greenberg, estas no eran casualidades, ni supersticiones. Eran señales, evidencias, pruebas de que sí estamos conectados a un campo mayor, y que cuando aprendes a entrar en esa frecuencia, ya nada vuelve a ser igual.
2. La telepatía. Más allá de las palabras. Imagina que estás en casa, pensando en alguien a quien no ves hace mucho. No hay razón para recordarlo justo en ese momento. Pero aparece su rostro, su voz, su energía. Y minutos después, suena tu teléfono. Es esa persona. Lo tomas como una coincidencia. Sonríes y lo dejas pasar. Pero, ¿y si no fuera casualidad? ¿Y si fuera un mensaje no dicho, una conexión invisible, un acto de comunicación sin palabras? Para Jacobo Greenberg, eso no solo era posible, era natural. Lo que llamamos telepatía no es una habilidad de unos pocos, sino una capacidad dormida en todos. Una forma de conexión profunda que ocurre cuando la mente se alinea con el campo unificado y se despoja del ego, del juicio y de la necesidad de hablar para ser comprendido. Greenberg no hablaba de poderes mágicos, hablaba de percepción expandida, de una sensibilidad que nos permite sentir al otro sin verlo, entender sin escuchar y comunicarnos desde la frecuencia más pura, la intención. En sus experimentos, parejas conectadas emocionalmente eran separadas físicamente, pero algo increíble sucedía. Cuando una de ellas recibía un estímulo, una imagen, un sonido, una emoción fuerte, la otra lo percibía a kilómetros de distancia. Sin saber por qué, lloraban, reían o veían imágenes que nunca les habían mostrado. Las máquinas registraban cambios en sus ondas cerebrales al mismo tiempo, como si sus mentes fueran una sola. Y si tú también tienes ese canal abierto, pero no lo estás usando, piensa en todas las veces que sentiste el dolor de alguien antes de que te lo contara, o cuando supiste que algo iba a pasar y pasó. Eso es telepatía en su forma más real, más cotidiana, más humana. Greenberg afirmaba que al cultivar esta conexión, nuestras relaciones podrían transformarse. Imagina entender a tus seres queridos sin que te digan una sola palabra. Imagina amar desde la sintonía, no desde el esfuerzo. Imagina un mundo donde las palabras no fueran barreras, sino puentes hacia algo más profundo y lo más poderoso. Esta capacidad ya vive dentro de ti. 3. La curación espiritual y el poder de la intención. 8. 1, 10, 30. ¿Qué pasaría si el simple acto de cerrar los ojos y enfocar tu mente pudiera sanar tu cuerpo? ¿Qué pasaría si dentro de ti existiera una inteligencia capaz de regenerarte, restaurarte, equilibrarte? Jacobo Greenberg descubrió algo que la ciencia aún intenta explicar del todo. Cuando una persona enfoca su intención con claridad y emoción, puede generar efectos tangibles sobre su salud y también sobre la de otros. No hablaba de milagros. Hablaba de algo aún más profundo, el poder creativo de la conciencia. En sus investigaciones, Greenberg observó que las personas que practicaban meditación, visualización o rituales de sanación experimentaban mejoras físicas y emocionales notables. A veces eran dolores crónicos que desaparecían, o heridas internas que por años habían sido ignoradas, y de pronto comenzaban a sanar. Pero lo más fascinante es que no solo sanaban ellas, también aquellos por quienes enviaban su intención, como si el amor enfocado pudiera atravesar el espacio. Como si el deseo de ver al otro bien tuviera una fuerza real, medible, transformadora. Él decía que la enfermedad no siempre comienza en el cuerpo. Muchas veces nace en la mente, en emociones reprimidas, en pensamientos que nos envenenan, en heridas del alma que nunca se hablaron.
Y si la enfermedad puede venir desde adentro, entonces también puede irse desde adentro. Greenberg no proponía abandonar la medicina. Todo lo contrario. La respetaba profundamente. Pero decía que era hora de integrar algo más. El reconocimiento de que somos cuerpo, mente y energía. Y que ningún tratamiento está completo si no toca también el espíritu. ¿Y cómo se accede a ese poder? Con algo tan simple y tan profundo como la intención. Una intención limpia, clara, amorosa. Una intención que no suplica, sino que confía. Piensa en esto. Cuando una madre acaricia a su hijo enfermo y le dice, «Todo va a estar bien», ¿no sientes que hay algo en esa frase que trasciende las palabras? ¿No parece que en ese instante el cuerpo del niño responde, se calma, se alivia? Eso es el poder de la intención. Eso es energía sanadora en movimiento. Y tú también la tienes, solo que a veces lo olvidas. 4. Meditación. La puerta hacia lo invisible. Para muchos, meditar es simplemente cerrar los ojos y respirar. Para Jacobo Greenberg, era abrir una puerta hacia lo invisible. No se trataba solo de aquietar la mente, sino de atravesarla, de soltar las capas del ego, de las expectativas, del pensamiento mecánico y entrar en contacto directo con la esencia del ser. Greenberg afirmaba que cuando una persona medita profundamente, algo se rompe internamente, pero en el mejor sentido posible. Se rompe la ilusión de separación. Se disuelven las fronteras entre yo y el mundo, entre esto y aquello. Y entonces emerge un espacio sagrado, donde el ser simplemente es. Él lo explicó con ciencia. Demostró que durante la meditación, el cerebro entra en frecuencias más bajas teta, incluso delta, donde la percepción del tiempo cambia y la sensación de unidad se intensifica. Zonas del cerebro que usualmente no se comunican comienzan a sincronizarse y el resultado es un estado que muchos llaman iluminación, pero que él llamaba simplemente presencia total. ¿Has sentido alguna vez que el tiempo se detiene? ¿Que todo encaja sin necesidad de explicaciones? Que por un instante simplemente estás, sin ansiedad, sin ruido, sin miedo. Eso no es casualidad. Eso es tu conciencia tocando lo eterno. Y lo más hermoso es que no necesitas nada externo para llegar allí. Ni gurús, ni retiros costosos, ni fórmulas mágicas. Solo necesitas el valor de mirar hacia adentro y quedarte allí, en silencio. Porque una mente en silencio, decía Greenberg, es una mente poderosa. Porque cuando el ruido se apaga, la verdad se escucha. 5. Ciencia y espiritualidad. La unión de dos mundos. Jacobo Greenberg no fue solo un científico, fue un puente. Un caminante entre dos mundos que, durante siglos, fueron vistos como enemigos. El mundo de la razón y el mundo del alma. Mientras muchos científicos se burlaban de lo invisible y muchos espiritualistas rechazaban la lógica, Greenberg decidió unir ambas fuerzas. Para él, la ciencia sin espiritualidad se volvía ciega, una máquina sin propósito, un mapa sin destino. Pero la espiritualidad sin ciencia también podía volverse peligrosa. Una fe sin fundamentos, un dogma que atrapa en lugar de liberar. Por eso su mensaje era tan revolucionario. La verdadera evolución humana vendrá cuando dejemos de elegir entre el corazón y el cerebro y comencemos a usarlos juntos. Imagina esto.
Una educación donde los niños aprendan matemáticas y también a respirar en silencio, donde se estudie biología y también la energía de las emociones, donde el conocimiento se cultive tanto en el laboratorio como en el corazón. Ese era el sueño de Jacobo Greenberg, y tal vez aún no llegamos allí, pero cada vez que eliges conocerte a ti mismo, cada vez que eliges el silencio en lugar del ruido, cada vez que eliges vivir con conciencia, estás ayudando a construir ese puente. 6. Intuición y sincronicidad. La intuición es algo que todos hemos sentido alguna vez. Una corazonada, una sensación inexplicable de saber algo antes de que suceda. Greenberg decía que la intuición no era solo un don extraño, ni una casualidad mística. Era el lenguaje del alma, una forma de conocimiento directo que no se encuentra en los libros, sino en el mismo núcleo de nuestro ser. ¿Alguna vez has tenido una idea que parecía venir de la nada, pero era exactamente lo que necesitabas en ese momento? ¿O has tomado una decisión sin saber por qué, solo para descubrir más tarde que esa decisión te salvó de un desastre? Greenberg creía que esa sabiduría no racional es la clave para navegar nuestra vida con claridad. El problema es que vivimos en un mundo que valora más lo que se puede medir, lo que se puede ver. Y por eso, la intuición muchas veces se ignora, se subestima o se considera irracional. Pero la verdad es que la intuición es un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre el mundo material y el espiritual. Es una guía más precisa que cualquier lógica externa, porque nace del conocimiento profundo que llevamos dentro. Y luego está la sincronicidad. Greenberg hablaba de esos momentos que parecen meras coincidencias, pero que en realidad son mensajes del universo. Esos eventos que se alinean de manera tan perfecta que no pueden ser accidentalidad. Tal vez te ha pasado, quizás pensaste en alguien, y justo en ese momento, esa persona te llamó. O quizás tuviste una oportunidad de trabajo, una conexión o un cambio inesperado que parecía estar esperando por ti, justo cuando más lo necesitabas. ¿Qué nos dice eso? Greenberg creía que el universo está constantemente hablándonos, pero la mayoría de las veces estamos demasiado ocupados para escucharlo. Cada señal, cada coincidencia, cada encuentro casual tiene un significado más profundo si estamos dispuestos a prestarle atención. Imagina por un momento que cada paso, cada elección, cada rostro que encuentras en tu camino no es aleatorio. Imagina que todo está entrelazado por un propósito mayor. La clave está en estar presentes, en estar abiertos a las señales. Cuando aprendemos a escuchar la voz sutil de la intuición y la sincronicidad, nuestra vida comienza a fluir de maneras sorprendentes. 7. El despertar colectivo. Pero Jacobo Greenberg no hablaba solo de desarrollo personal. Su visión era mucho más grande. Él creía que el despertar individual de conciencia podía transformar no solo a cada persona, sino al mundo entero. En su corazón, sabía que, si suficientes personas despertaban a esta conciencia expandida, no solo cambiaríamos nuestras vidas, sino que empezaríamos a cambiar el tejido mismo de la sociedad. Imagina un mundo donde, en lugar de competir, colaboramos, donde la compasión es la fuerza más poderosa que mueve nuestras decisiones y no el miedo, donde entendemos que cada uno de nuestros actos tiene repercusiones, no solo para nosotros, sino para el colectivo, para el planeta. Cada decisión que tomas, cada palabra que dices, tiene un efecto. Jacobo soñaba con un mundo donde esta responsabilidad ya no fuera una carga,
sino una belleza compartida. Porque la espiritualidad, según Greenberg, no es algo privado, algo para hacer solo en casa o en momentos de retiro. Es algo que debe compartirse, debe vivirse colectivamente. Es nuestra responsabilidad común. En este despertar colectivo, todos somos parte de un movimiento mayor. Cada uno de nosotros tiene el poder de activar un cambio, pero para eso debemos despertar al poder que yace dentro de cada uno de nosotros. Y aunque el camino hacia este cambio puede parecer largo, cuando miramos hacia atrás, podemos ver que poco a poco la humanidad ha empezado a tomar conciencia. Cada vez más personas están buscando algo más profundo, algo que va más allá del éxito material y de las posesiones. ¿Qué pasaría si comenzamos a vivir con una mentalidad que busque el bien común por encima del egoísmo? ¿Qué pasaría si todos viéramos el mundo con ojos más compasivos? Si sintiéramos que todos estamos conectados y que todo lo que hacemos importa. El sueño de Jacobo Greenberg no era solo una utopía, era una posibilidad que está en tus manos. 8. Educación para una nueva humanidad. Jacobo Greenberg tenía una visión clara y revolucionaria para la educación, una visión que iba mucho más allá de lo que conocemos hoy. Él no veía a la educación solo como un proceso para acumular conocimientos y aprender a resolver problemas matemáticos o científicos. Para él, la educación debía ser un proceso holístico, que formara almas despiertas tanto como mentes brillantes. Un aprendizaje que no solo cultiva el intelecto, sino que también nutre el corazón, la conciencia y la conexión con el todo. Imagínate un sistema educativo donde no solo se valore la memoria o la capacidad para rendir exámenes, sino que se celebren las cualidades humanas más profundas: la intuición, la empatía, la creatividad y la conexión. En lugar de ignorar o reprimir las experiencias internas de los estudiantes, se les enseñaría a conectar con su ser interior, a escuchar su intuición y a ser conscientes de su poder de creación. Para Greenberg, la intuición no era algo intangible o extraño. Era una herramienta esencial de conocimiento, un lenguaje profundo que todos poseemos, pero que la sociedad no enseña a desarrollar. La educación debería ser el espacio donde no solo se nutren las mentes, sino donde se cultivan las percepciones sutiles. Se enseña a sentir y a intuir lo que no se ve, pero sí se sabe. Y dentro de esa nueva educación, la meditación no sería una práctica marginal ni un lujo esotérico, sino una herramienta fundamental que acompaña el aprendizaje. Greenberg creía que la meditación es la llave para abrir las puertas de la claridad, la calma y la conciencia expandida. Imagínate a un niño aprendiendo a meditar tan temprano como aprende a leer. A través de la meditación, ese niño desarrollaría una mente enfocada, libre de distracciones y capaz de conectar con su intuición. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser solo consumidores de información, los niños aprendieran desde pequeños que son co-creadores de su realidad? Si comprendieran que tienen el poder de dar forma al mundo que los rodea con sus pensamientos, emociones y acciones? ¿Qué pasaría si, en lugar de sentirse limitados por circunstancias externas, aprendieran a tomar responsabilidad sobre su vida y a ver el universo como un campo de posibilidades infinitas? Este sería el legado más poderoso que Greenberg podía imaginar. Una educación que prepare a las futuras generaciones para ser no solo competentes, sino conscientes, compasivas y creativas. Una educación que fomente una nueva humanidad, que no solo valore los logros materiales o el éxito personal, sino que entienda que la verdadera riqueza está en el ser, en la conexión y en el despertar colectivo. Es aquí donde encontramos el verdadero cambio,
el mismo que Greenberg soñó. Un mundo donde la educación no sea solo un proceso de acumulación de datos, sino una celebración de la vida. Un viaje hacia la autenticidad, el despertar y la co-creación consciente de nuestra realidad. Imagina este futuro, donde cada niño y cada adulto comprende su potencial infinito. Un mundo donde todos estamos conectados y, en lugar de competir, colaboramos y crecemos juntos. Ese es el sueño que Jacobo Greenberg compartió con el mundo y que, aunque aún está por llegar, podemos comenzar a materializar a través de nuestras propias decisiones, educación y conciencia. Jacobo Greenberg desapareció misteriosamente en 1994 y hasta hoy nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos creen que fue silenciado, otros que trascendió, pero lo cierto es que su mensaje sigue vivo. Nos enseñó que el universo no está afuera, está dentro, que la conciencia es la herramienta más poderosa que tenemos y que si aprendes a usarla, nadie podrá detenerte, porque el verdadero poder no es dominar el mundo. Es dominar tu mente, tu atención, tu intención. ¿Y tú? ¿Estás listo para despertar? Déjanos en los comentarios. Estoy listo para despertar. Y te enviaremos un saludo en el próximo video. Recuerda, compartimos caminos que transforman para que existan mentes que despiertan. Nos vemos pronto en Caminos Compartidos.